Bienvenidos a una charla con el programa de entrevistas de mi canal de YouTube, El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Hoy tengo el placer de contar en el programa con la escritora Yesenia Gallegos Díaz. Un placer, Yesenia. Hola, mucho gusto, ¿cómo están todos? Para mí el placer en realidad de estar acá acompañada de este tremendo anfitrión, Antonio Martín, un caballero que yo admiro y quiero demasiado. Eso, mucho gusto, me gustaría ya como empezar a conversar, muero de ganas de hacerlo. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti. Yesenia Gallegos Díaz, nacida en Renca, Chile, en 1992, es una autora de drama psicológico con marcados tintes de thriller. Su acercamiento a la literatura nació de una necesidad vital, tras un profundo proceso de duelo y sanación. Descubrió en las letras un lenguaje para entender las sombras y dar voz a la vulnerabilidad. Su escritura, influenciada por la atmósfera emocional de las novelas góticas y la simbología del trauma, se caracteriza por explorar la desesperación humana y la percepción alterada de la realidad. Se dio a conocer tras ser seleccionada en un certamen latinoamericano con su relato 3 AM, una obra que marcó el inicio de su camino profesional y el cierre de una etapa crítica en su salud mental. Con su primera novela, La oscuridad del ave del paraíso, Yesenia consolida un sello personal donde los objetos cobran carga simbólica y los personajes transitan la delgada línea entre la paranoia y la redención. Profesional del área de recursos humanos, Yesenia equilibra su vida familiar y laboral con la escritura nocturna, el estudio de la astronomía, la práctica del karate y la música de kazoo. Bueno, decirte, Yesenia, que estoy encantado de que hayas venido a visitar este programa, una charla y bueno, es un, es un placer porque como tú bien dices, somos muy buenos amigos y la verdad, recibir aquí a una gran amiga como tú, pues es un motivo de orgullo, como no podía ser de otra manera. Sí, obvio, o sea, yo también estoy súper contenta. Ya veníamos un rato tratando como de encajar este momento, así que el que se pueda concretar para mí es bien importante y significativo. Así que nada, gracias. Empecemos. Sí, Muero sí. de ansias. Y bueno, para poner a los oyentes para ponerlo sobre todo, y para que sepan quién es Yesenia Gallegos Díaz, ¿qué podríamos decir sobre ti? Bueno, creo que un poco en la introducción dijiste casi todo. Trabajo en el área de recursos humanos, tengo actualmente 33 años, me gusta escribir, me gusta mucho leer, soy fanática de las novelas góticas. em, Del estilo, no sé, de Frankenstein, ese tipo de cosas. Me gusta mucho cantar, mandarle audio a la gente cantando. Mi faceta más de escritora es más nocturna, ya en las noches donde a lo mejor despierto con una idea y me pongo como a escribir cosas. Muchas de las cosas que van a ver que a lo mejor subo en redes sociales o cosas por el estilo, las encuentran a altas horas de la madrugada, por lo que muchas veces dicen que a lo mejor no duermo, pero lo hago solo que en horarios no convencionales. Eso un poco. Soy madre, tengo 2 hijos, estoy casada,
que eso es como dentro de lo importante. Tengo una faceta bien familiar y soy muy amiga de mis amigos, así que eso es como lo que puedo dar como para introducirme. ¿Y qué te llevó a trabajar en recursos humanos, Yesenia? Yo crecí siendo sostenida por algunas fundaciones que atendían infancias vulnerables. Dentro de algunos de estos programas de esta fundación, llamada Hogar de Cristo, que está en Chile, que por si alguien conoce, está directamente relacionada con el padre Alberto Hurtado, que es un santo canonizado. Em, Ellos dentro de estos programas tenían uno que se enfocaba en el estudio de las personas para que no desertaran escolarmente, sobre todo cuando tenían excelencia académica. Tuve la suerte de que tenía buenas notas, entonces de pronto hubo un padrino ahí que me tomó y se dedicó a financiar mis estudios hasta que salí de ahí. Y ellos un poco me guiaron hacia el camino del área de recursos humanos a través de, no sé, test vocacionales que decían que podía ser muy buena como o monja o la parte administrativa y de pronto juntar las dos podríamos ver un match quizás como desde el lado de la asistenta social, una cosa así. Entonces yo quería irme como para una beta más corporativa y terminé como en recursos humanos, que de alguna manera también ayudamos ahí a la gente, pero con asuntos más bien laborales. No te hubiera visto yo como monja, sinceramente. Bueno, yo tampoco. Ay, ¿en qué momento se despertó en ti la pasión por la escritura? Mira, desde chica que tengo una especie como de, no sé si don de la palabra, pero como facilidad para escribir y en realidad para escribir desde el drama. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando era chica había también un programa de Correos de Chile, donde los niños llevaban cartas para Santa Claus, el viejo Pascuero se llama acá, o no sé, allá se llama Papá Noel, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. ¿Ya? Y entonces nosotros mandábamos como las cartas de Navidad hacia allá y dentro como de mi estrategia para lograr conseguir regalos era un poco exagerar las tragedias de las poblaciones o de los barrios para facilitar como la sensibilidad de parte del que lee. Entonces ahí es que como que me empezaban a llegar regalos y cosas así y los vecinos al ver que como que daba éxito me pedían que le escribiera las cartas a ellos y así fue quizás como mi primer acercamiento para empezar como a través de las letras a generar algo en un otro. Y después de eso entré de lleno como en el mundo de la declamación de la poesía. A mí la poesía me gustaba mucho, no tenía ni madres de idea de cómo se escribía, pero leerla y recitarla sí tenía como harto don porque exageraba mucho los movimientos a la hora de declamar y tenía muchos premios donde me daban, bueno, el premio era un chocolate, pero ganaba y eso empezó a hacer crecer en mí como esta fascinación por la literatura desde chica. Sí, sí. ¿Y cómo fueron tus inicios como escritora? Bueno, inicialmente yo tengo una abuela, se llama Rosa. Ella, bajo el seudónimo de Soledad Gallegos, escribía poesía para una radio local llamada Radio Corazón. Era bastante popular ella. Se leía sus poesías, entonces como que por ahí empecé como a adentrarme al mundo de la escritura, pero ya como dentro de lo formal, o sea, esta sería como la influencia que quizás recibí solo que ella era más romántica y yo soy como más dramática. Entonces, mi acercamiento formal fue después de atravesar un duelo por el fallecimiento de mi otra abuela, la materna, y caer en una depresión que fue fuerte y fue profunda. Una vez que entré como a tratamiento por un intento de suicidio, pasó que dentro de todo este tratamiento y ya cuando empezamos a dar como luces de recuperación, mi psicólogo me dijo, bueno, empieza a buscar algo que a lo mejor te guste. Inicialmente estaba buscando teatro por todo este tema del drama, que a mí me encanta.
hasta que me encontré un concurso para escribir cuentos y en esta oportunidad la consigna era relaciones tóxicas. Entonces lo que yo hice fue tomar como una especie de diario de vida que tenía, que era un cuaderno donde yo escribía como los pensamientos asociados como a esta depresión o los síntomas, y lo convertí en una historia donde un matrimonio que por fuera se ve aparentemente normal, empieza a generar en la mujer sobre todo una fractura psíquica importante que está relacionada específicamente con un trato violento pero sutil de parte de este esposo. Tuvo muy buena recepción, muy buena crítica, me llamaron para que compartiera o fuera parte de esta antología literaria y hoy día ese libro se vende en Latinoamérica a través de la editorial en el fondo. Claro. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que para ti haya sido muy especial como escritora? Bu- Sí, o sea, a mí lo que me pasó cuando recién escribí ese cuento y me lo aceptaron fue que mi primera sensación fue como, ¿por qué escribí eso? Porque obviamente estamos hablando de temas que son fuertes, son sensibles, estamos hablando de ideación suicida, estamos hablando de relaciones tóxicas propiamente tal. Mi mayor miedo fue que me escribieran, o sea, o que lo leyeran mis familiares y que pensaran que de pronto también estaba en ese punto más mal de lo que realmente estaba. Cuando yo escribí esto, yo estaba saliendo de esta depresión. Entonces era importante que no creyeran que estaba cayendo de nuevo en ella. Pero yo creo que sin duda como lo que más me impactó fue la recepción del público después. Sobre todo recibí muchos comentarios de público mexicano, donde me empezaron a escribir, en especial mujeres que habían sufrido situaciones de violencia doméstica. Em, Mira, si bien es cierto, yo no soy una profesional de la salud mental, obvio, no tengo como las herramientas como para poder ayudar a personas que están en esa situación. Sí me llamó bastante la atención que hubiera personas que conectaran con el mensaje de ese cuento. Yo no esperaba que tuviera como esa envergadura, como llegar a eso, y tampoco estaba preparada como para saber qué hacer en esas situaciones. Yo creo que por ahí quizás no es una anécdota divertida, pero sí es una anécdota que de pronto hace que uno vaya como tratando de ser más amable y más empática con la gente que va conectando con la historia, en especial porque el mensaje era bastante rudo. Y, y de pronto yo creo que lo que fue funcionando para poder de alguna manera ayudar o apoyar al público fue tener esta empatía con la que yo ya había nacido, como que ya la desarrollé por carrera, derivado un poco de mi historia de vida y de lo que yo trabajo, que me ayudó quizás como a darle un poco de esperanza a personas que estaban en situaciones similares. Vale decir, personas que están sufriendo o violencia doméstica, violencia de pareja, o también con algún tipo de trastorno mental, alguna depresión, y que de pronto, basado en mi experiencia, pueden saber que también se puede salir de ahí. Hay personas que no salen de ahí. Entonces, para mí era importante como poder transmitir ese mensaje y lograr hacer como hoy día en mis próximos escritos algo que estuviera más relacionado con como con la integración completa de una persona, para que la gente que pueda leerme de pronto también sepa que sí somos luces, somos sombra, que tenemos como un poco también que aceptarnos en nuestra totalidad, y en especial para las personas que están luchando con alguna depresión, que este ejemplo también sirva como para que sepan que se puede salir, pero sí se necesita apoyo y también un poco buscarlo y hacerse cargo de estas enfermedades. O sea, tanto como sociedad como uno como individuo de alguna manera responsable. Sé que es súper difícil lo que estoy diciendo y de pronto es bien complicado de integrarlo. Em, pero sí, o sea, sí quiero ser como una especie de voz de eso para que, mm, para ayudar de alguna manera. O sea, ese es como el foco hoy día de cara como a las personas que me leen. Claro. Y además, a través de tus palabras, has ayudado a muchísima gente que no han tenido la facilidad y se han visto identificadas mediante esas palabras para mm, poder, les ha ayudado
a ver los síntomas que ellos tenían por y supuesto. efectivamente, y aunque la solución no se da, pero evidentemente les tranquiliza lo que están leyendo, Ujú. Sí, de alguna manera yo creo que ayuda como a que se puedan sentir comprendidos. efectivamente. Ujú. ¿Qué supuso para ti la publicación de tu ópera prima, La oscuridad del ave del paraíso? Bueno, una vez que ya se publica este cuento, si te soy honesta, no sé de dónde salió la necesidad de pronto aventarme y escribir una novela. Em, pero la empecé a armar, o sea, como que de repente dije, ¿sabes qué? Siento que tengo una historia buena que podría contar. 75% de lo que está escrito en el libro es una historia real. Entonces, dije, creo que esta historia tiene potencial como para poder convertirse en una novela y bueno, lo empecé a armar. Como buen escritor dentro de la carrera de uno, lo que empieza a pasar es que uno como que empieza a mandar su manuscrito a varias Sí, editoriales, donde al principio puede que no te pesquen, o sea, sí, sí. no la tomen. Sí me pasó que dentro de los primeros rechazos yo también sentía que la historia no estaba quizás digna de ser mostrada en una editorial, le faltaba, y es parte de la autocrítica que también uno tiene que tener. Y ahí fue donde empecé como a intentar mejorarla para que fuera lo suficientemente digna de presentarse en una editorial, hasta que, bueno, lo conseguí y hoy día, después de un proceso que duró, no sé, como un año, entre edición, maquetación, reunión y todo el tema, empecé como a darle más valor al trabajo editorial, como a entender cómo funcionaba este mundo, que yo más o menos no lo conocía. Entonces, nada, para mí supone que ya puedo decir con todas mis palabras que soy una escritora publicada. O sea, así me siento, así es la realidad. Los hechos hablan más que el síndrome del impostor que uno anda trayendo adentro. Sí, sí. Este libro ha tenido buena crítica de quienes lo han leído y la verdad es que agradezco un montón que la gente haya tomado como el tiempo de leerlo. Yo siempre digo, cómprenlo, pero no lo lean. O sea, apóyenme, pero no lo lean. Quizás un poco por vergüenza, pero hasta el momento la gente que lo ha leído le ha dado muy buena crítica, así que igual estoy súper contenta con ese resultado. Y de aquí para adelante lo único que he sentido han sido ganas de escribir una siguiente historia. ¿El título fue un aspecto que salió rápido o fue de lo que más te gustó poner? Mira, como todo este proceso de escritura nace desde el fallecimiento de mi abuela, yo dentro de lo que suponía era que hubieran algunos, no sé, esbozos de cosas que a ella le gustaban. Y la flor ave del paraíso es una flor que muchas abuelitas y señoras como yo nos gusta mucho. De hecho, acá ando trayendo una, soy chiquitita, pero bueno. Entonces son flores que como que conectan con esas madres. El libro no se trata para nada de eso, pero sí quería que hubiera como un esbozo que me recordara que sigue siendo parte de esta escritura de su legado. Y respecto de la parte de la oscuridad, esta historia se trata de una mujer que está viviendo en muchas sombras, entonces de alguna manera esta flor y toda la simbología que se le va dando durante el libro, te va mostrando que existe una luz entre medio de toda la oscuridad. Este libro habla de la integración, o sea, con este libro siento que logré eso que yo andaba buscando en la escritura, que es mostrar una persona tremendamente vulnerable, que tú sientas que es frágil, pero que por ningún motivo le puedas perdonar las cosas que ha hecho. O sea, mala como ella sola, frágil como para empatizar. O sea, no es así como que tú puedas decir, la quiero o la odio. Es como la entiendo, pero hija, lo que está haciendo no está bien. ¿Cachai? Eso. ¿Y qué pretendía expresar en la portada? Bueno, la voy a mostrar. Esta es la portada. Dentro de lo que me interesaba era que hubiera esta temática relacionada con la flor,
del Ave del Paraíso y que se pudiera ver como esta sensación de como de trastorno, de oscuridad dentro de una mujer, que sería más bien mi protagonista, Emilia. Entonces, un poco eso era lo que estaba tratando de buscar, como ese trastorno, esa cosa media oscura, esa vibra media, no sé, psicótica, y un punto luminoso dentro de la misma portada. ¿Y tú en algún momento pensaste que iba a gustar tanto? No, al contrario, yo creo que uno es como su peor juez, uno es el peor juez de uno mismo. Sí, creo que hay personas que perfectamente podían no conectar con la historia, estoy súper clara con eso, pero para mí era más viable esa posibilidad a que realmente el libro gustara. Entonces, entender o cachar que habían personas que sí les gustó la historia, para mí ha sido un honor. O sea, de verdad, todo un placer que a través de lo que yo estoy escribiendo, la gente se dedique y se tome el tiempo que el tiempo no vuelve, es valioso, es lo más valioso que tenemos, de leerlo y de decirme, ¿sabes qué? Sí, me gustó tu historia, y que tenga tan buena crítica. O sea, hasta ahí estoy contenta. ¿Y qué nos puede adelantar en el caso de que haya una segunda novela? ¿Qué nos podría adelantar? Yo quisiera armar una siguiente novela. Me gusta todo lo que tiene que ver con el thriller psicológico para escribir, paradójicamente, porque realmente como que me gusta mucho leer novelas góticas. Pero para el momento de escribir, como que me baso más en lo que es cinematografía, ¿cachai? Cosas como El Cisne Negro, este tipo de cosas son las que a mí me llaman la atención al momento de escribir. Hasta dónde se lleva la mentalidad humana, la desesperación, hasta dónde una persona puede llegar por angustia, son las cosas con las que me gusta transmitir mis mensajes. Cuando una persona me dice, oye, lo que leí me impactó o de verdad esto lo encontré demasiado heavy, más allá de sentirme como triste o deprimida, lo siento como un halago, porque de pronto siento que como que dentro de esa misma crudeza en las palabras, mm, la crudeza no la estoy ocupando como un adorno, la estoy ocupando como un mensaje. Entonces, esa misma crudeza es la que hace que las personas como que sí lo conecten y sí les genere algo, así que por ese lado, bien. Dentro de la siguiente novela que estoy tratando de armar, estamos hablando de una chica que se llama Aurora, tiene 14 años. En el primer capítulo nos estamos enterando de que está embarazada y eh, la primera escena parte con el papá golpeándola, o sea, a propósito de este embarazo. Y bueno, empezamos a comprender cómo es la dinámica de ella con su pareja, el papá de este niño, hasta que llegamos a un hospital donde están constatando las lesiones de la golpiza que le dio el papá. Y dentro de este protocolo llamamos a la policía porque de alguna manera hay que dejar constancia. Y cuando la policía está tomando como los detalles, se pone a mirar al papá del bebé, y la primera pregunta es si él es el papá de la menor que está embarazada. O sea, aquí es de donde nos enteramos que el caballero es mucho mayor que ella. Y la policía se lo lleva, a ella la sedan y partimos con la historia un par de años después, donde ella nunca nadie le dijo qué pasó con él. Nadie le ha querido decir qué pasó con él. Ella estaba tremendamente enamorada y con el tiempo vamos a encontrar como las pistas de qué fue lo que pasó y en paralelo vamos a encontrar una presencia llamada Nigredo, que es una especie de monstruo, creado como con carbón, que de alguna manera va a ir como protegiendo a esta niña, pero haciendo cosas terribles. Y por ahí vamos a desentramar esta historia para entender qué es lo que está pasando. No, la verdad es que la novela pues, tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, Sinceramente. sí, sí, sí. El final ya lo tengo pensado, pero no lo voy a decir. No, no, evidentemente, evidentemente. ¿Cuándo estará mm, a la venta?
Bueno, Eh, ese libro en particular recién está en proceso de creación, así que yo creo que sí me va a tomar un tiempo, ojalá dentro de un año por lo menos ya tenerla como disponible. En este minuto lo que tengo es esta novela que te estoy comentando de La oscuridad del paraíso, está disponible en Amazon, ya la pueden conseguir a través de esa plataforma, en formato ebook, no mentira, ¿cómo se dice? Kindle, en formato Kindle y en formato Kindle. tapa blanda. Entonces, eso, espero que les guste, que sea una novela que los perturbe. Pido disculpas de antemano, pero eso, esa es como la novela que hoy día tengo disponible y que estoy promocionando en el fondo. Sí, sí. Eh, si tuvieras que elegir un autor y un libro preferido, ¿con cuál te quedarías? Y aquí ya es más curiosa la situación porque, si bien es cierto, me gustan mucho las novelas góticas, un libro que tocó profundamente mi alma, porque yo creo que conecté mucho como con la infancia de este pequeño en ese libro, es Mi planta de naranja lima. Sí, un librazo. José Vasconcelos. Mauro de Vasconcelos, creo que es el nombre del autor. Sí, sí. Em, y la verdad es que para mí ese libro es como la versión masculina de la historia que muchos latinoamericanos, o quizás más, vivimos en infancias precarias. Entonces, me gusta mucho, adoro ese libro, es mi libro favorito. Y cada vez que lo veo lloro. Entonces, sí, si pudiera recomendar alguno, me saldría completamente del estilo de lo que escribo, de lo que leo, pero sería ese. Aparte es cortito, para personas que a lo mejor no les gusta leer, iniciarse en la lectura con este tremendo libro es una muy buena opción. ¿Y qué novela recomendarías para alguien que nunca ha leído nada sobre novelas psicológicas? La oscuridad del ave del paraíso, de Yesenia Gallegos. Sí, sí. Lo, ti- Disponible en Amazon. lo tienes clarísimo. Clarísimo. Un Igual, las personas que me quieran como a lo mejor seguir en redes sociales, el cuento 3 AM yo lo estoy regalando. Entonces lo pueden, o sea, me pueden contactar, se los regalo, lo leen y de pronto ya como que descubren la forma de escribir que uno tiene y si les gusta y conectan, pueden ir a comprar esta novela. ¿Dónde está disponible esta novela? La Hoy de día en 3 Amazon, próximamente va a estar disponible también en Mercado Libre y en Busca Libre. Em, Eso, esas van a ser como las plataformas donde van a estar disponibles. Y si alguien, por casualidad, de Santiago de Chile me está mirando, yo también puedo pedir copias de autor y ahí ya les sale más barato y se ahorran el envío. un género literario que te apasione, ¿cuál sería? La novela gótica. O sea, tal como lo mencionaba, me encanta Jane Eyre, me encanta Frankenstein, El Monje, librazo también ese. Entonces, esos son como los que a mí me gustan para leer. Y para escribir, yo creo que el género vendría siendo el thriller psicológico. ¿En qué género literario te gustaría iniciarte en un futuro? Mira, siempre he tenido como esta sensación de que escribir hacia lo que es más tierno, hacia la ternura, no es lo mío. He intentado hacer esbozos de eso, pero sí, sí quisiera como entrar un poco como en un mundo más luminoso, pero en el futuro. De momento sí quiero como encasillarme en lo que es el thriller psicológico y cuando estamos hablando de poesía, porque la poesía también la escribo y esa ya la comparto gratis, em, ahí entramos de todo. Me gusta mucho el desamor en esa línea. ¿Eres una persona que sueles dejarte llevar por la inspiración o eres más de estrategia metodológica a la hora de escribir? Por lo general, o la experiencia que tengo hasta el momento, ha sido más de dejarme llevar por la inspiración, como que van llegando las ideas solas. Pero sí quiero como empezar a organizarme de una manera más estructurada. Siento que
que podría incluso esta inspiración rendir mucho mejores frutos en el futuro. Entonces, es como que también quiero probar esa línea, no ¿Cuál es, privarme en realidad de eso. sí, sí. ¿Cuál es el sitio más raro en el que se te ha venido una idea que tenías que apuntar y porque te venía bien para la novela? A mí me pasa, sobre todo en las noches, que yo tengo muy mal dormir. Entonces, por las noches yo escribo. Pero también me pasa que a lo mejor me estoy quedando dormida porque ya es muy tarde, no sé, 4 de la mañana, me estoy quedando dormida y de repente se me aparece una idea o un flash mientras estoy con los ojos cerrados y despierto así como y agarro algo y escribo. Entonces, esos son como los momentos más random donde me llegan las ideas y por lo general es donde sufro más porque, claro, me estoy quedando dormida y como yo escribo cosas que son más de thriller, que me venga una idea rara en la noche nunca va a ser una idea saludable, va a ser No, ideas no, como más evidente. de... Claro, van a venir desde el mundo del thriller, entonces a lo mejor estoy quedándome dormida y me encuentro, no sé, un monstruo, un fantasma o algo, mientras me quedo dormida y eso me despierta y es como, ok, lo tengo que escribir antes de que se me olvide. Sí, sí. Pero sí, Eres más nocturna que diurna a la hora de escribir. sí, de todas maneras, mucho más nocturna que diurna. En el día estoy preocupada más de las obligaciones de la vida, en la noche ya estoy como más en lo que me gusta a mí. Sí, sí. Cuando el silencio te acompaña, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando el silencio ahí ya le da espacio a los pensamientos. Aparte del silencio, necesitas eh, algo más para ponerte a escribir. Música, un café, algo, o con Mm, el silencio te Yo va. creo que depende, porque si en por ejemplo, cuando me llegan las ideas son en la noche, cuando pulo las ideas puede ser en el día. Entonces, durante el día, cuando ya estoy puliendo las ideas o armándolas de mejor manera, es cuando de pronto un cafecito me podría acompañar, me gustan harto los capuchinos, Sí, sí. alguna cosita dulce. Igual lo estoy tratando de evitar porque he subido mucho de peso, pero eso. Y respecto de música, siempre música que no conozca, de preferencia melodías, porque cuando escucho música que sí conozco me distraigo. Claro. Sí. ¿Y te ha pasado que, bueno, cuando has escrito una novela, has tenido ahí un periodo en el que echabas de menos a los protagonistas una vez que los había pasado a la escritura? Yo creería que lo que me pasa con los protagonistas tiene más que ver con que de repente como que me acosan. O sea, como que ellos mismos me van buscando entre mis pensamientos, como pidiéndome que los siga escribiendo, que no los deje botados. Entonces, a lo mejor, no sé, tendré una historia por ahí guardada, pero tengo otra por ahí escondida, que de repente a lo mejor me estoy durmiendo y me aparecen ideas con esa historia. Entonces, como que a lo mejor yo tenía desechada la idea, pero la historia viene sola conmigo, entonces como que me estuviera pidiendo que la escriba. Sí, sí. Incluso de coger y decir, voy a escribir una historia solamente para rescatar a este personaje que me ha impactado tanto y tengo que Claro. darle algo más. Sí, de hecho cuando me ha pasado que de pronto yo he querido a lo mejor dejar algún manuscrito de lado y se me aparece de nuevo como un personaje, le prefiero de pronto escribir un poema, por mientras, como para poder decantar la emoción que me está generando el que esa novela me está esperando y que la siga escribiendo. ¿En qué sueles documentarte más cuando escribes tu novela? Depende de lo que necesite. Conozco personas que son bastante interesantes, entonces hay algunos datos que saco de personas que sé que manejan cierta formación profesional que me permite como agregar algunos datos. Por otro lado, si conozco personas que representan eso que yo quiero mostrar en el libro, me acerco mucho y converso mucho con ellas, como para entender un poco su formato de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Y si no, bueno, está todo internet también, ahí como para poder expandir la idea. Y libros, en especial libros, me gusta leer cómo escriben otras personas
tratar de entender cómo lo hacen para empezar a incluirlo en lo que yo hago. ¿Crees que este género de novela tiene tirón entre los lectores hoy en día? Al momento ha tenido, o sea, pero sí siento que la gente que lee este tipo de thriller psicológico más contemporáneo o basado en las historias de mujeres, sí son mujeres. Entonces siento que como que el público femenino es el que ha tenido como mejor aceptación dentro de este libro. Sí, no es un público muy amplio el que lee thrillers particularmente, pero por lo general es un público que es fiel. Entonces creo que lo valoro bastante. Sí, sí. ¿Y qué consejos daría a una persona que quiera iniciarse en este género? ¿Qué En debe? este género en particular, yo creo que documentarse mucho, tratar de conocer personas que representen lo que tú tratas de escribir. No hay nada más valorable que hablar como desde la honestidad o desde la experiencia misma de alguien, porque le da más valor, le da más peso, o sea, más seriedad a lo que uno está haciendo. Y en especial, esto es algo que yo ya he aprendido y que ya tengo como más adherido, no sentir vergüenza porque lean tus primeros borradores. Al contrario, mostrar tus primeros borradores permite que la crítica que tú recibas haga que tu misma novela mejore. Entonces, sí, yo daría como esos consejos. Si yo pudiera como cambiar el tiempo y como volver a no cometer esos errores, serían los primeros que intentaría como evitar. ¿Tú crees, como cree mucha gente, que para ser un buen escritor antes se debe ser un buen lector? Sí, por supuesto. Eso te lo va a decir cualquier escritor. El- Siento que a veces es muy fácil sentir que uno puede escribir un libro y muchas personas que les gustaría hacerlo, pero al momento de empezar como a plasmar la idea en el papel, ya es importante empezar a tener cierta noción de cómo se va a plasmar esta idea. Y para eso es bien importante la lectura. O sea, un escritor que en principio no lee, puede que tenga una muy buena idea, pero al momento de traspasarla a un papel le vaya a ser más dificultoso. Hay personas que pueden tener historias muy talentosas dentro de su mente y yo creo que si su orientación no va por el lado de a lo mejor leer, sí mi consejo sería que se apoyaran de algún lector ávido que les pudiera como ofrecer crítica Sí. para que pudieran dar un mejor producto. Sí. Pero sí creo que si quieres hacer todo como un poco más independiente, o sea, como por tu cuenta, sí es importante leer y entender bien cómo te está mostrando un escritor cómo se hacen las cosas. ¿Y cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? Aunque Bueno, me has comentado algo, pero bueno, sí, o sea, yo siento que en principio lo que quiero es, dentro de este periodo, darle un poco más de empuje a la promoción de esta novela en particular. Eso es como lo que quiero. En paralelo, escribir esta segunda novela, pero este es un proyecto que ya es un poco más a largo plazo, que estamos hablando como un año. Entonces, sí quisiera empezar a generar más comunidad hoy día. Eso es lo que quiero, generar comunidad, personas que vayan conociendo como la forma en la que yo escribo. Yo no tengo problema en regalar cuentos, en regalar poesía. Y de pronto, si todos estos cuentos y estas poesías empiezan a lograr una cantidad suficiente de material, ¿por qué no publicar algo que sean antologías de cuento y poesía? O sea, como que ya tendría el material listo. sí, sí. Pues Yesenia, decirte que reencontrarme contigo ha sido un placer, te lo digo en serio, porque además tenía muchas ganas de entrevistarte, de charlar contigo, que al fin y al cabo es de lo que se trata Eh, y sobre todo ponernos al día. Sí, por supuesto. A mí también me interesa saber en qué proyecto estás tú y qué es lo que viene para ti en el futuro. Así que
eso, las personas que a lo mejor no te conozcan y que de pronto vayan a conocerte por esta entrevista, que a lo mejor sean seguidores míos, también me gustaría que pudieran tener la oportunidad de conocer lo que tú escribes. Y eso, yo quiero agradecer a Actor Espacio, ojalá podamos hacer algunas colaboraciones que a lo mejor no vayan en la línea de entrevistas, pero no sé, que podamos hacer algún tipo de lectura conjunta o algo por el estilo para tu canal. Creo que estaría entretenido. Em, y eso, sí me gustaría a lo mejor, ya que estamos en una etapa más de cierre, poder ocupar este espacio, ya que lo ven otras personas, para mandar un abrazo bien afectuoso y varias condolencias para las personas que hoy día están sufriendo por la tragedia de Venezuela. Para mí me toca profundamente esta situación porque estoy bastante relacionada con personas de nacionalidad venezolana, tengo muchos amigos y compañeros de trabajo. Entonces, no quiero desaprovechar como a lo mejor este espacio y como, no sé, el alcance que pueda tener para mencionar que les mando un abrazo y que sí me gustaría que dentro de lo próximo siguieran apareciendo las personas desaparecidas y mandar un abrazo para todas las personas que han perdido algún familiar. Eso sí me interesaba mucho poder compartirlo por esta vía. Por supuesto que Eso. sí. Aquí Ujú. estamos para expresar y esperemos bueno, que pase lo más rápidamente posible bueno, y que aquellos que estén desaparecidos, pues, que se han encontrado y bueno, y que la reconstrucción del país, bueno, pues, tarde lo menos posible. Sí, por supuesto. En especial las personas que tengan alguna posibilidad de apoyar en la zona de forma directa, sí me gustaría como hacer un llamado a que lo puedan hacer. Yo sé que la gente solidaria existe y ni siquiera hay que decírselos, pero si en algún momento a alguien no se le había ocurrido y quisiera como buscar información al respecto, bueno, por acá también hay una invitación. Por supuesto que sí. Y bueno, decirte que muchísimas gracias por tu amabilidad, por aceptar esta invitación, porque bueno, conociéndote como te conozco, sé que en cuanto te lo comenté, aceptaste sin pensártelo. Y es Sí, sí. de, eso es de admirar, sinceramente, Sí, porque no, gracias por el espacio. Yo creo que lo estás haciendo muy bien. Se nota en las personas que te han seguido acompañando en todos tus procesos. Estoy en lo particular súper orgullosa de esto que estáis haciendo. Siento que va a agarrar harto vuelo. Nada, te felicito por empezar a lanzarte como en este programa y te deseo también todo el éxito con eso. pues muchísimas gracias. Eso. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien todos. Un abrazo. Un abrazo.